Muy bien, entonces, pues el tema de hoy es un tema bastante complicado, ¿verdad? Porque tiene muchas cosas y lo peor de todo es que es un tema de interés para todo el mundo, porque a todo el mundo nos puede dar osteoporosis. Entonces, qué bueno que se levantaron, los felicito que vinieron a poder aprender un poquito para poder ustedes ser voceros de este problema tan grande de salud que estamos enfrentando ahorita, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de osteoporosis, ¿qué es osteoporosis? La gente se imagina muchas cosas. Hace 20 años hablar de osteoporosis como que era una enfermedad de viejitos, ¿verdad? O sea, como que no, eso no era algo común, y luego empezaron a hacer más promoción y surgen medicamentos y ponen el comercial en la tele, me acuerdo tanto, donde la señora se agacha a recoger al nieto y se quiebra, ¿no? Entonces todo el mundo empieza a estar más interesado en aprender y pues sí, se ha convertido en un problema muy fuerte. Ahorita está definido la osteoporosis por la Organización Mundial de la Salud. Es una definición que ya se consensó entre todos los médicos y se define como que es una enfermedad sistémica. O sea, ¿qué quiere decir? Que es en todas partes. Y se caracteriza por masa ósea baja, donde hay un deterioro de la microarquitectura y hay un riesgo de fracturas, ¿verdad? ¿De qué sirve tener huesos si no sirven, verdad? Aquí vemos cómo la microarquitectura se pone bien frágil. Aquí lo vemos un poquito más de cerca. Aquí vemos un hueso normal, este es un huesito de la columna, donde así es como tienen que estar todos los huesos, las trabéculas óseas, y vemos aquí cómo se hace muy débil la arquitectura microscópica. Entonces, ¿qué pasa si yo aquí le pongo fuerza? Pues se quiebra, ¿verdad? Entonces, eso es una de las problemas más importantes que tenemos con la osteoporosis. Entonces, la osteoporosis es una epidemia silenciosa, por eso la importancia del tema, por eso estamos tratando de educar a la comunidad, porque ese es un problema que nada más ahorita se ve de arribita, ¿verdad? Nada más vemos el tercio del problema, pero ya se ha definido, el tercio de las personas están teniendo fracturas, pero vemos que hay demasiado problema abajo, que es lo que está abajo del iceberg, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que dos terceras partes de la población tienen osteoporosis y no saben, ¿verdad? Entonces es importante que cada quien tome cuidado y atención a su problema. Se pronostica que para el 2050, o sea, que esta cifra que tenemos ahorita se cuadruplique, ¿verdad? Entonces sí hay que hacer algo. Es uno de los problemas principales de salud pública. Ay, se me fue la diapositiva. Ay, ya no sé cómo se mueve. Ahí, muy bien. Es un problema de salud pública. Y sí vemos 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 2 hombres. Obviamente es mucho más frecuente mujeres, pero es algo que si vemos aquí todos los que estamos sentados, pues 1 sí, 2 no, 1 sí, 2 no. Es bien frecuente. Y en todo el mundo una persona sufre una fractura cada 3 segundos. Cada 3 segundos alguien se está quebrando, una fractura vertebral cada 22 segundos. Entonces así como que, ¿cómo tanto? Y sí, es muy frecuente. 1 de cada 2 mujeres mayores de 50 años sufrirá una fractura en algún momento de su vida. Entonces, eso es un problema de salud muy grande. Regrésate, por favor. Entonces, en México tenemos poquitas estadísticas, pero también está exactamente igual el problema. Se habla que 47% de mujeres mayores de 50 tienen osteoporosis, o sea, una cifra bastante. Y 20% de mujeres arriba tienen osteoporosis. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que pues es un problema bastante fuerte. Y 1 de cada 12 mujeres y 1 de cada 20 hombres. ¿Qué pasa con la osteoporosis? Bueno, pues me quebré, pues no pasa nada, ¿verdad? Todos pensamos que me quiebro y eso no crea ningún problema, pero realmente hay un problema grave de mortalidad, ¿verdad? Y eso es algo que yo siempre les recalco, ¿verdad? La paciente que viene con una fractura, pues sí, que se cayó, pues esa es una fractura que pues va a orillar a una tensión, pero a veces hay fracturas
que la gente no se atiende y finalmente vamos a tener problemas graves después. Entonces, estas estadísticas son alarmantes. Se habla de una mortalidad del 15% en 6 meses. O sea, de ese 20% de personas que se quiebran, 15% se van a morir y 20% en un año se van a morir, ¿verdad? Entonces vemos la señora que tuvo una fractura de cadera, ya no puede caminar, necesita que los hijos la apoyen, necesita que la volteen, que la ayuden, que le pongan para que haga pipí, que la atiendan. ¿Qué pasa? Hacen úlceras en la pompi, ¿verdad? Lo más importante que hacen estos pacientes son infecciones, neumonías, te deprimen, ¿verdad? Y pues la depresión es un problema serio, la gente se muere de depresión. Entonces, esto es lo que ha hecho que cada vez sea más el problema de la muerte. No es nomás no me puedo mover, sino que esto es un problema. Obviamente, después de que me quebré, pues ya no puedo caminar y se queda uno con un problema de crónico de discapacidad, ¿verdad? Y pues se habla que el riesgo de mortalidad dura hasta 10 años. O sea, después que me quebré, todavía ando batallando por más de 10 años con el riesgo. Entonces, por eso aquí les puse esta foto donde ahí está, ¿verdad?, la muerte tratando y el doctor tratando de mantener al paciente, ¿verdad? Pero sí, esto es algo serio, la mortalidad de 20%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a platicar un poquito de por qué nos da osteoporosis. Nosotros todos, ¿verdad?, cuando estábamos chiquitos, te dice la mamá, toma leche, ¿verdad?, para que los huesos sean fuertes y todo, ¿no? La historia de que todas las mamás hicimos eso, nos hicieron eso, no entendíamos por qué nos decían que teníamos que tomar calcio, pero aquí está la explicación. Cuando nosotros estamos creciendo, nosotros estamos acumulando huesos, estamos acumulando masa ósea, y esto va a ocurrir en los primeros años muchísimo. Miren cómo se dispara en la pubertad, a los 10 años, todo el tiempo que estamos creciendo, a los 20 y más o menos a los 30 años es que ya dejamos de acumular. Entonces, si tú no acumulas suficiente hueso, si tú acumulas hasta aquí, a la hora de empezar a perder, pues empiezas a perder aquí. Pero si acumulas bastante hueso, pues obviamente la pérdida, pues pierdo, si tengo 100 y pierdo, voy a perder y me voy a quedar en 90, pero si tengo 50 y pierdo, me voy a quedar en 20. Entonces, es bien importante que sepan que en las primeras edades, y esto lo comento porque cuando vemos que llega el camioncito que hace estudios de osteoporosis gratis, ¿verdad? Todo el mundo hace fila, todo el mundo hace fila. La nieta, la hija y la mamá, la abuela, o sea, 3 van, ¿verdad? Me ha tocado este caso. Llegan las 3 porque quieren hacerse el estudio de osteoporosis, porque quieren saber si no tiene. Entonces, le hacen a la nieta que tiene 15 años. ¿Y pues dónde anda la nieta? Anda aquí y todavía no ha acumulado, ¿verdad? Le hacen a la mamá que tiene 35 y anda por aquí. Y le hacen a la abuela que tiene 60, entonces la abuela anda por acá. Entonces vamos a ver que normalmente vamos a tener en una paciente entre los 30 y los 40 años el pico máximo. Ahí es donde ya acumuló, pero si ustedes le hacen una prueba a una niña que tiene menos de 30, pues no va a tener su pico máximo. Entonces ahí no sirve. Entonces esos exámenes no se les hace a los pacientes jóvenes. Claro, si tuviéramos una enfermedad o algún problema, pues ahí existe una indicación muy precisa. Pero vemos que llega la menopausia, las mujeres llegamos a la menopausia, dejamos de arreglar y empieza la pérdida, hasta la edad avanzada. En el hombre, afortunado y dichoso hombre, por eso los hombres tienen osteoporosis menos frecuente, el hombre empieza a tener esa pérdida hasta los 65 y la mujer desde los 6, ¿verdad? Entonces por eso hay más mujeres con osteoporosis que hombres. Entonces todos empezamos a perder hueso, por eso es importante la osteoporosis, porque hay una pérdida del 3 al 5% anual los primeros años de la posmenopausia y luego baja, ¿verdad? Y la cadera desde los 35 empezamos a perder, ¿verdad? Entonces todo el mundo va a perder hueso, pero si juntamos mucho, pues no pasa nada, pero si no juntamos, pues sí vamos a tener
problemas serios. Entonces, esto es algo que a ustedes les tiene que quedar claro en los primeros años. Ya grandes, pues ya no vamos a tener esa pérdida. El diagnóstico, ¿cómo hacemos el diagnóstico de osteoporosis? Me toca que me digan, es que me hicieron una radiografía y estaba normal, ¿verdad? La radiografía no es el método que se hace el diagnóstico. Tomamos en cuenta los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los antecedentes familiares, ¿verdad? Tienes alguna mamá de primer grado, ¿verdad? Mamá o hermana con osteoporosis, pues este es como que ponle que tienes ahí un factor. Los pacientes de raza blanca oriental tienen más predisposición a tener osteoporosis, arriba de los 50 años, que es la edad donde se llega a la menopausia. El antecedente de fractura sin haberse quebrado, ese es un factor de riesgo. Y regresándonos como una fractura sin haberte caído, ¿verdad? Eso pasa muchas veces. Tengo pacientes que llegan con un callito en una mano. Me tocó una paciente muy interesante. Ella era una chica de 50 años, yo le digo que 50 años todavía son chicas, ¿verdad? Ella era una señora de 50 años que tiene artritis, y su esposo tenía un problema de embolia, y ella lo ayudaba a levantarse, no lo cargaba, pero lo ayudaba a levantarse, pues a sentarse, todo, porque el señor pues tenía debilidad. En ese mover a su esposo, ella se quiebra sus dos muñecas, las dos. Yo la alcanzo a ver. Cuando yo la veo, le digo, eso que tienes ahí es una fractura. ¿No te duele? No, ¿verdad? Ya tenía callito, y realmente las dos muñecas las tenía quebradas, las dos, sin sentir dolor y sin haberse golpeado. Ella me decía, no doctora, no es cierto. Le dije, si no tiene fractura te pago la radiografía, le digo, ¿verdad? Y claro, no la tuve que pagar porque sí estaba quebrada. Entonces, eso es algo bien importante que sepan, que no necesariamente me tengo que caer para poder tener una fractura. Es un hueso que está totalmente débil y que con maniobras normales, cotidianas, te puedes quebrar. La estatura menor de 1,50, el peso menor de 50, y esto aquí lo recalco un poquito, ¿verdad? Esta enfermedad, pues en las flaquitas, pues les pega más duro, ¿verdad? Aquí en las gorditas, el estar gordita así como que confiere un poquito de protección, pero no por eso nos vamos a engordar. Muy bien, la pérdida temprana de la función del ovario. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se quedó con una menopausia prematura. Normalmente la menopausia llega a los 50 años, pero por circunstancias que le tuvieron que quitar la matriz, que algo pasó y el paciente a los 35 deja de reglar, o a los 40, eso es una pérdida temprana. Entonces, ese paciente también le ponemos palomita, ¿verdad? Las enfermedades son endocrinológicas, tiroides, ¿verdad? Hay mucha gente que tiene problemas de tiroides, problemas de paratiroides. Esto va a predisponer a problemas de osteoporosis. Y enfermedades del riñón, y por ejemplo, en nuestro caso, las enfermedades del hueso, como son la artritis reumatoide, lupus, todas las enfermedades reumatológicas pueden ser que aumenten el riesgo. Entonces, aquí tenemos una tabla muy bonita donde te dice qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos modificar, ¿verdad? Como la edad no la podemos modificar por los años, ni modo llegan, y ni modo. El sexo tampoco, pues, bueno, ahora sí se cambian a veces de sexo, pero eso no sirve de nada. La raza, ¿verdad? Pues si nací caucásica o si nací asiática, pues eso no lo podemos cambiar. La menopausia temprana, pues es una condición que no tampoco a veces se puede. A veces sí me peló un poquito con los pacientes que dicen que quieren quitarse la matriz, y yo, aguántate, ¿verdad? Si te puedes aguantar, aguántate, porque pues todo esto va a traer un chorro de enfermedades. La historia familiar, pues tampoco, ¿verdad? Cámbiate de mamá, pues no. Entonces, lo que sí podemos modificar, pues es la falta de ejercicio, la nutrición adecuada, el tabaco, el alcohol y pues los medicamentos. Principalmente el medicamento que lleva más riesgo, pues son los esteroides, ¿verdad? La cortisona, que usamos bastante nosotros para el dolor, para detener las enfermedades, para curar al paciente, ¿verdad? Pero pues sí tienen ahí una consecuencia. Obviamente el uso de esteroides por parte de un especialista
pues no tratamos de hacerlo de la manera más correcta para evitar que haya este tipo de riesgo, ¿verdad? También los medicamentos para la tiroides y los anticonvulsivos. Entonces, todos esos tipos de cosas los podemos modificar en sentido estricto para poder conseguir evitar ese riesgo. ¿Cuáles son los lugares donde vamos a tener más pérdida? ¿Dónde? La columna y la cadera. Los primeros lugares donde vamos a tener es en la muñeca, el segundo lugar es la columna y por último la cadera. Entonces es ahí donde vamos a empezar, donde vamos a ir a buscar osteoporosis, ¿verdad? En esas partes del cuerpo. ¿Por qué? Porque ellos son los lugares donde pierden más rápido el hueso. Si tú no tienes problemas en la columna, probablemente no tengas problemas en la cadera ni en otra parte. Entonces, ¿cuáles son los signos y los síntomas, verdad? No hay síntomas. Ese es lo más terrible, por eso le ponen el nombre de epidemia silenciosa. ¿Por qué? Porque yo no siento nada, y como vieron el iceberg que les mostré al principio, pues el problema está abajo, donde la gente no se da cuenta. Pero pues es un problema que afecta más a mujeres que a hombres, y las fracturas también vamos a ver que son más frecuentes en mujeres, sobre todo la de antebrazo, las de columna y la de cadera. Sobre todo la de cadera va a producir mucha incapacidad, dependencia y muerte. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la osteoporosis? ¿Dónde vamos a empezar a ver problemas? ¿O cuándo vamos a tener problemas? Cuando ya se quebró. Pero como dicen, pues ya quebrada, ya que, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar en evitar las fracturas. ¿Qué vamos a tener? Deformidad, vamos a tener restricción de la movilidad, vamos a tener dolor, ¿verdad? El típico dolor que es intenso, constante y nuevo, ¿verdad? Normalmente el paciente con artritis o el paciente con alguna enfermedad está acostumbrado a ciertos dolores, pero si de repente me duele mucho el brazo, y me está saliendo una bolita, o me duele mucho la espalda, pues sí hay que ir a buscar cosas como esta, ¿no? El aumento de la mortalidad y las alteraciones psicosociales. Como les digo, la depresión es una de las consecuencias más importantes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va pasando cuando empieza? Lo primerito que me dicen las pacientes, todas, doctora, me estoy haciendo chiquita, ¿verdad? Sí, nos hacemos más chiquitas. Todo el mundo se hace más chiquito. ¿Por qué? Porque pues la columna, las vértebras van perdiendo por dentro su tamaño, y eso hace que cada vez se haga uno más chiquito. Entonces nosotros lo que hacemos es estar al pendiente que el paciente tampoco se achique tan rápido, ¿verdad? O sea, entre una cita y otra los medimos. ¿Me puedes pasar la anterior? Checamos que no hay una pérdida tan masiva de estatura para que no sea esto una cosa que está progresando. Entonces empieza y sale lo que llamamos la joroba de viuda, ¿verdad? Este es el término que le damos. Muy bien, entonces comenta la doctora Janet que podemos empezar a hacer, si tienen algún tipo de preguntas, vamos a empezar a hacerlas para poder revisarlas al fin. Muy bien, entonces otro tipo de cosas que ocurren, pues vemos que ya se empieza a ver un poquito torcidita porque hay una asimetría, ¿verdad? Donde se empiezan a ver pliegues en otras partes donde no había, y definitivamente aquí vemos a los 50 años la mujer menopáusica, nada más hay un huesito con disminución de tamaño, pero luego en la paciente de 55 ya se ve que hay 4, 5, 6 vértebras, y en la paciente con 75 pues ya el problema progresó, ¿verdad? Entonces esto es lo que tenemos que cuidar, evitar que vaya a progresar. Entonces, ¿desde cuándo tenemos que realizar estudios de osteoporosis para poder? Pues en las mujeres desde los 65 años y en los hombres desde los 70, ¿verdad? Esa es la edad donde hacemos, está estandarizado, porque les digo, muchas veces todo el mundo se quiere hacer el estudio, pero si tenemos factores de riesgo, entonces el estudio se hace desde los 50, desde la menopausia, desde que dejan de arreglar. La mujer que está arreglando no tiene caso, a menos que tenga artritis, tome cortisona, tenga tiroides, su mamá tiene osteoporosis, etcétera, ¿verdad? Entonces en ellos
sí lo hacemos, que tengan factores de riesgo. Y los hombres igual también, si tienen factores de riesgo. Este es el estudio que sirve para hacer el diagnóstico. Ay, me hice un examen de sangre y estoy bien, doctora, ¿por qué dice que tengo osteoporosis? Porque la sangre no sale, ¿verdad? Muchas veces creemos que el calcio que está en la sangre circulando es el mismo que está en los huesos y no, para nada, es totalmente diferente. Entonces, estudios de sangre no sirven, nada más la densitometría es lo que está estandarizado para hacer el diagnóstico. Es un estudio rápido, 20 minutos, no duele. El único problema es que quepa uno en la cama, ¿verdad? Si está muy gordita, pues no se puede. Pero ahí te dicen que 95 kilos, pero no, ya hemos subido pacientes de más. 120 ya subió. Pero si está más de 120, pues está medio difícil, ¿no? Pero ese es el estudio indicado. Hay otros que se hacen como el del pie, ¿verdad? Que son periféricos, y el del antebrazo, que muchas les ha tocado ver, el del antebrazo, pero se hacen campañas para poder hacer una detección temprana. Pero realmente esos estudios son de screening. El más importante es el que rastrea los lugares donde está el problema, que son la columna y la cadera. Muy bien, entonces hay en el estudio que se hace la densitometría, vamos a tener 3 categorías. Se puede ver que el hueso está normal, hay el término de osteopenia y ya el término de osteoporosis, y como ven es como un semáforo, ¿verdad? Estoy en lo verde, pues estoy bien, siga. Estoy en lo amarillo, quiere decir precaución, estoy a punto de caer aquí, y ya cuando llegas a tener osteoporosis, pues ya tienes el problema, como dicen, ya puesto. Entonces los estudios nos reportan nos hacen el reporte, hacen unas mediciones de qué cantidad de gramos de masa ósea hay, y vemos aquí cómo lo reportan, y ustedes aquí cómo lo ven, cómo lo está reportando, en rojo o en amarillo, casi no se distinguen colores, pero bueno, aquí como ven, se está reportando en el medio, ¿verdad? Como que precaución, un poquito de osteopenia y un poquito de osteoporosis. Entonces, aquí este paciente obviamente tiene una osteopenia severa que tenemos que entrar a actuar como si fuera ya una osteoporosis. Y en este caso, pues este paciente pues ya está todo en lo rojo, donde se habla de que ya tiene osteoporosis y pues su riesgo de fractura pues es grande. Entonces, ¿cuál es el tratamiento en estos pacientes? La prevención. Aquí es bien importante la prevención. Ya que te quebraste, te va a costar el hospital, la cirugía, el doctor, las medicinas para el dolor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prevenir. Y es donde todos tenemos nuestro papel importante. La prevención en las mujeres sanas, la prevención en las mujeres con osteopenia, y el tratamiento de las que ya tienen osteoporosis y cuando tienen la osteoporosis severa, ¿verdad? Entonces, aquí esto es donde es importante a todo nivel la prevención. Muy bien, entonces aquí, ¿verdad? Lo importante de la plática del día de hoy es esto, ¿verdad? Vamos a motivar cambios en el estilo de vida, ¿verdad? Y aquí vemos una señora que llega, estoy dispuesta a hacer algunos cambios en mi estilo de vida, siempre y cuando no tenga que hacer nada diferente, ¿verdad? Así somos todos, o sea, ¿cómo? Doctora, es que flojera, es que hace mucho sol, es que... Y me dice una paciente, ¿cuándo vas a empezar a hacer ejercicio? Me dice, cuando llegue el calor, y estamos en octubre, ¿verdad? O sea, apenas empezaba el invierno y ella me estaba diciendo que hasta quisiera calor. Pero bueno, entonces eso es bien importante. Vamos a hacer tratamiento preventivo y empezamos desde los jovencitos, o sea, nuestros nietos, nuestros hijos, inculcarles que hagamos buena masa ósea para poder evitar que lleguemos a estos problemas, ¿verdad? Entonces, hay que tener prevención de las fracturas, hay que cuidar caídas, traumatismos y sobrecargas, ¿verdad? La señora que le encanta encaramarse en la escalera y andar arreglando y bajando cortinas y, o sea, hello, apláquense ya, les digo, ya, quédense quietas, dejen, moviendo macetas, ¿verdad? No se metan con mis macetas. Entonces en la mañana las ponen en el sol, en la tarde la meten en la sombra. O sea, ¿qué necesidad de estar moviendo macetas? Entonces, eso es lo que hay que cuidar. ¿Por qué? Porque el piso se moja, mueve la maceta, se resbala y se cae. Entonces, eso es
bien importante, ¿no? Evitar caídas, conseguirse los zapatos adecuados, ¿sí? Es que parecen de viejita los zapatos, ni modo. Esos zapatos son los buenos y con eso no se cae uno, ¿verdad? Entonces hay que conseguir zapatos adecuados, evitar la caída. Hay muchos aditamentos que podemos conseguir en la casa, ¿verdad? Por ejemplo, en el baño, ¿verdad? Es el lugar donde la gente más se quiebra, en el baño, porque me estoy bañando, ¿verdad? ¿Qué le pasó, señora? Pues es que me estaba poniendo jabón en el pie, ¿verdad? O sea, levanta el pie y se balancea y se fue de boca, ¿no? Y está resbaloso. Entonces, yo siempre les aconsejo que consigan barras, ¿verdad? En el baño, que le pongan barras estas de metal, que se atornillan y sirve, porque las cosas estas de jaboneras de los baños se rompen, ¿verdad? Me ha tocado que se agarró de la jabonera y ¡pum! Para abajo y se quebró. Entonces, cosas más seguras, como cosas de metal en el baño. Si es necesario, meter la sillita, el banquito, para sentarme y tallarme a gusto, ¿verdad? Es bien importante eso. Y corregir la presión baja, el azúcar, ¿verdad? Muchas veces se me sube, se me baja el azúcar. Eso es una causa de caídas. Si tienen problemas del corazón también, o sea, hay que ir con sus doctores y siempre tener todo controladito, porque si no tienes presión baja, se me bajó la presión y ¡pum! Me caí, ¿verdad? Entonces, hay que impedir el uso de tranquilizantes, sedantes y antidepresivos, como les digo, en la casa, en la noche. ¿Qué pasó? Me levanté, me estaba haciendo pipí, me levanté rápido y ¡pum! Me caí, ¿verdad? Entonces, hay que tomar eso en cuenta, cómo te seda tu medicamento, si te seda mucho, tener a la cama, al borde de la cama, algún tipo de aditamento para hacer pipí sin tener necesidad de ir hasta el baño. Igual, taburetes, el foquito en la noche para poder ver dónde camino, esa alfombrita del baño bien bonita que decora, quítenla. O sea, nada de eso lo tenemos que tener ya en la casa. Muy bien, los lentes, ¿verdad? Simple y sencillamente ajustar, ir con el oftalmólogo, ver bien, utilizar cosas. Es que no, llegan a la consulta, usan bastón y el bastón, ¿dónde quedó tu bastón? ¿Quién sabe, verdad? Lo traía así como de paraguas. Entonces, hay que utilizar las cosas que van a servir para que no nos caigamos. Está lloviendo, oye, ¿sabes qué? Mejor no salgo. ¿Por qué? Porque yo me caigo de mojado también. Yo me caigo de madura, me dicen, ¿verdad? Porque uno se tropieza y se cae muy fácilmente. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que evitarlas. Las posturas, ¿verdad? Vemos aquí como las malas posturas, los malos hábitos, cuando nos sentamos en la silla, ahí estamos, ¿verdad? Ahorita con lo del celular y el internet y el Facebook, pues tenemos todavía peores hábitos. Entonces, siempre estás en el Facebook, bueno, pues sí, levantarte y así, ¿verdad? Siempre tratar de mantener buenas posturas para evitar que esto avance. O sea, si ustedes tuercen un árbol, pues va a seguir torciendo. Entonces, hay que enderezarse. Y aquí vemos unos protectores de cadera que se desarrollaron para poder amortiguar, ¿verdad? Así como un cojincito aquí, para que en la madrugada los pacientes que se caigan y se golpeen, pues no se quiebren la cadera. Y pues ahí esto realmente tiene controversia, dice que sí, amortigua bastante bien, pero muchos pacientes que lo intentan usar dicen que pues está bien difícil quitárselo, ¿verdad? Entonces mejor no se lo ponen, porque está muy apretado y pues me estoy haciendo pipí y pues a veces no pueden, ¿verdad? Con eso es la incontinencia. Entonces, no es así como que una opción muy práctica a veces, pero existe. Muy bien, seguimos con la prevención y aquí es donde todos tenemos ahí nuestro pedacito importante, el alcohol, ¿verdad? Es que me gusta mi tequilita todas las noches, doctor. Está bien, tómese su tequila, ¿verdad? Uno, bye. Pero el problema es que si una copita de vino tinto, dice la doctora Janet, una copita de vino tinto media, equivale a 1 hora de ejercicio, ¿verdad? Entonces yo le digo, oye, ¿y una copa qué? ¿2 horas o qué? Y me dice, no, nada más una. Regrésate, por favor. Entonces, es bien importante que el alcohol se pueda evitar lo que se pueda, ¿verdad? Por ejemplo, el alcohólico, una persona alcohólica tiene mucha osteoporosis. Recuerda a José, ¿verdad?
él tenía una osteoporosis muy fuerte en su cadera, le pusieron prótesis en su cadera por osteoporosis. Entonces, el alcohol es algo que va a ayudar, va a favorecer que el estómago, el intestino no absorba bien el calcio, igual que el tabaco, ¿verdad? Hay que evitar el tabaco y el café, ¿verdad? Hay mujeres que se toman más de 3 tazas de café, hay que evitarlo. Les doy permiso de 2 tazas y va en el día, porque son 2 de la mañana, 2 de la noche, no, 2 al día. Y pues el sol, procurar la exposición al sol, no así, ¿verdad? Obviamente, no tenemos que ir a la playa, no es que yo no voy a la playa, no me expongo, pero sí tratar de exponerse. La alimentación es bien importante, esa es la parte donde todos tienen, como dicen, el poder, el control, y tiene que ser rica en fibra natural. Aquí hay muchos alimentos que tienen fibra, las espinacas, la zanahoria, las frutas, ¿verdad? La frambuesa, el plátano, las legumbres, todo lo que se permita dentro de las enfermedades de base, porque si tienes diabetes, pues no te vas a comer plátano, ¿verdad? Porque sí, tengo que comer plátano, no. Pero sí, buscar tener dieta alta en fibra, una dieta con 2 raciones de lácteos, ¿verdad? O sea, tratar de poner lácteos en la mañana y en la tarde, baja en colesterol y grasas, y evitar carbohidratos simples. Aquí tenemos una dieta balanceada, donde vamos a tener el 60% de carbohidratos, proteínas 20% y grasas 20%. Entonces, una dieta entre 1500 y 2000 calorías es la adecuada para tener una calidad de vida adecuada, ¿verdad? Y aquí vemos algo muy importante, todos esos vasos los tenemos que tomar al día, imagínense, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cuántos vasos nos tomamos normalmente? ¿Verdad? No, hombre, 2. Y párale contar porque me da muchas ganas de pipí, ¿verdad? Entonces sí es importante hidratar, mantener una dieta balanceada, tener buena ingesta de agua. Tenemos una pirámide, acuérdense que la punta de la pirámide es lo que menos debemos de hacer, la base es lo que más debemos de hacer. Debemos de incluir lácteos, incluir pasta, arroz, frutas, verduras, ¿verdad? Que son fuentes de calcio. Los frutos secos y las carnes, dejarlas un poquito más arriba. Y los dulces, botanas, papitas, todo lo que vamos a comer hoy esta tarde, evitarlo, ¿verdad? Como ver un partido de fútbol sin botana, pues no. Muy bien, entonces, uno de los tratamientos que más tenemos que mantener, más que tratamiento, para prevención, es el calcio, ¿verdad? Y aquí vemos una gráfica donde el calcio comparado con el placebo es dulcitos, o sea, no es nada. En investigación es lo que consideramos sustancia inactiva. Y aquí vemos la gráfica donde el porcentaje de fracturas en los pacientes que toman calcio y vitamina D disminuye a lo largo del tiempo si se compara con placebo. Entonces, sí es algo que hay que hacer, hay que tomar calcio, ¿verdad? Entonces, hay que ver, hay que conocer qué alimentos son ricos en calcio, y aquí tenemos unos ejemplos bastante claros. La leche entera es bastante alta la cantidad de calcio que tiene, por eso los bebitos, los niños, no le quiten la leche, ¿verdad? A los niños, la leche entera, que es la leche, lo de los niños es bien importante, es una rica fuente de calcio, así como la leche descremada, yogur, el helado, todo eso, los quesos también son ricos en calcio, el brócoli, el repollo, la coliflor, y lo que a mí me encanta, las sardinas, ¿verdad? Muchas veces, así como que en las épocas que yo comía sardinas cuando era estudiante, hace 35 años, ¿verdad? Las sardinas pues era lo barato, ¿verdad? Y pues me llegué a aborrecer las sardinas porque pues sabía feo, ¿verdad? Pero ahorita, al darme cuenta que las sardinas es una rica fuente de calcio, siempre se lo recomiendo a mis pacientes, les doy una receta bien rica. Pónganle pico de gallo con aguacate, le ponen aceite de oliva a la sardina y la ponen en una tostada deshidratada. Y esto es una cena, ¿verdad? Y se están cenando una rica porción de calcio. Entonces, hay que consumir sardinas, hay que buscar la marca, no quiero hacer comercial, hay una marca en el súper que es riquísima, deliciosa, se llama Ponto.
¿verdad? Haciendo comercial, ponto, y porque hay la portola, esa sabe horrible, ¿verdad? No, hay unas que son muy deliciosas. Busquen la sardina y coman bastante calcio para poder apoyar su prevención. Muy bien. Luego, la cantidad de calcio que necesitamos todas las mujeres y los hombres, ya que llegan a la menopausia, se habla de 1200 miligramos al día. Regrésame al anterior, por favor. 1200, ¿verdad? Entonces, la leche me da 300, la sardina 280. ¿Cuánto llevamos? Como unos 500, ¿verdad? O sea, con la dieta sí ayudamos, pero no es suficiente. No es suficiente. Ocupamos 1200. En la fase que están creciendo los niños necesitan 1200. En la etapa que se mantiene de 30 a 50, 1000. Pero ya cuando llegas a la menopausia ocupas 1200. Entonces, si ustedes ven aquí, pues ni tomándote 3 vasos de leche al día completan los 1200. Entonces, es importante que lo complementemos. Entonces, hay diferentes complementos, ¿verdad? Hay el caltrate, ¿verdad? Les puse la foto porque todos lo reconocen. El caltrate es el carbonato de calcio, ¿verdad? Y es una buena fuente. Está el fosfato de calcio y el citrato de calcio. Esos son los 3 calcios que pueden usar indistintamente. El citrato tiene una absorción menos digestiva, entonces produce menos estreñimiento, y ese es el que se puede recomendar si tenemos problemas de estreñimiento. Pero realmente la recomendación de calcio, si la persona no puede tomar leche o no puede utilizar en la dieta, pues son 2 al día, 600 y 600 para completar los 1200. Muy bien, luego viene la vitamina D, ¿verdad? Esta es bien importante porque esa es necesaria para que el calcio se deposite en los huesos. Entonces, además de eso, la vitamina D mejora el estado de ánimo, la fuerza, mejora la presión, la diabetes, la fatiga, el insomnio, lo decía. O sea, es una chulada la vitamina D. Ahorita cada vez hemos estado viendo que cuando falta vitamina D, el paciente está descompensado, tiene más problemas de salud, tiene más problemas. Entonces, es algo importante que debemos de utilizar. Se recomienda una exposición solar de 15 a 30 minutos, ¿verdad? Y pues obviamente, normalmente pues con el calor en Monterrey pues nadie quiere salir al sol, pero tratar de conseguir una exposición indirecta, ¿verdad? Me siento en el porchecito, etcétera. Tampoco se trata de igualarse, ¿no? Entonces, eso es lo recomendable. El 80% de los requerimientos se obtienen tomando el sol y el 20% de la dieta. Entonces, el calcio, la vitamina D casi no se puede conseguir con los alimentos, lo conseguimos más con la exposición al sol. Entonces, hay alimentos ricos en vitamina D. Sí tenemos que el aceite de hígado de bacalao, que sabe súper mega guacala, pero esa es una súper fuente de vitamina D. El pescado, los pescados de mar, ¿verdad? Dicen que de agua dulce no, que de mar. Muy bien. Entonces, los pescados, el huevo, el caviar, bueno, quién sabe dónde conseguimos eso, pero el queso, la carne, la leche, el hígado, ¿verdad? También son fuentes de vitamina D, pero recuerden que no dan tanta vitamina D para decir, voy a conseguir mi vitamina D. Entonces, ahorita, las recomendaciones de vitamina D para la mayoría de los adultos sanos, sin importar la edad, chicos, es 800 a 1000 unidades por día. Hay que consumir de 800 a 1000. El frasco de caltrate más D trae 200 unidades. O sea, ni tomando 2 alcanzamos a conseguir las 800. Entonces, además del calcio más D, tenemos que utilizar vitamina D aparte, ¿verdad? Si ya tienes osteoporosis, si tienes un problema ya de deficiencia, que ya te midieron la vitamina D en la sangre y te falta, entonces ahí tenemos que irnos hasta 2000 unidades al día. Afortunadamente, hay presentaciones de 1000 unidades, de 2000 unidades, de 5000 unidades, ¿verdad? Lastimosamente en México no las hay, pero la podemos conseguir en La Pulga o en McAllen, ¿verdad? O en Laredo, alguien va, tráigame de McAllen ahí vitamina D, ¿verdad? O en reumatología también, ¿verdad? Comercial. Muy bien, pero es importante que todos consumamos vitamina D. Muy bien, ay Dios, qué tarde.
se me hizo tanto. Muy bien. El ejercicio es bien importante porque va a mantener una estructura ósea. Una de las cosas cuando llegan las pacientes por primera vez que te dicen que tienen osteoporosis, dicen, ay, es que ya no puedo cargar a mis nietos, ya no puedo hacer ejercicio. No, detente, no es eso. Hay que hacer ejercicio, pero de bajo impacto, de fortalecimiento, de balance, porque esto va a fortalecer los músculos y te va a dar estabilidad. Una persona que no se mueve, está aguada, se cae, se quiebra, ¿verdad? Entonces hay que fortalecer los músculos. Esto es una actividad que va a mejorar la función, la actividad funcional, la caminata, subir escaleras, va a mejorar la actividad aeróbica, pero en bajo impacto, ¿verdad? ¿Puedo ir al baile? Sí, sí puedes ir al baile, pero cuando digan para abajo, pues no te bajes, ¿verdad? Ahí quédate arriba, no te agaches, ¿verdad? Va a mejorar el equilibrio y la corrección postural. Ya haces ejercicio y ya hasta te sientes que vas más derechita, ¿verdad? Entonces, ya cuando tenemos el riesgo, ¿verdad? Vamos a ver que el trotar, el saltar, va a aumentar la densidad mineral, pero pues esto no es algo que yo le pueda pedir a todos mis pacientes, pero hay otras cosas como el ciclismo o los aeróbicos en banco no los recomiendo yo para nada. Pero la caminata, la natación, la hidroterapia, todos esos van a prevenir caídas, van a dar una sensación de bienestar, una mejoría psicológica, etcétera, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas lo tenemos que procurar para poder prevenir la osteoporosis. Ok, ya que ya hicimos todo lo que tenemos que hacer, a todos, pues ya vemos el tratamiento. Y luego llegan las pacientes, ¿verdad? Me toca, esto es real. Llegan y me dicen, de hecho, yo misma me diagnostiqué mi osteoporosis, porque le leí, ¿verdad? Y calculé en internet mi riesgo de fractura con el FLACS. Esa es una herramienta que tenemos, ¿verdad? Y ya sé que quiero de tratamiento y en realidad solo vengo por una segunda opinión, ¿verdad? Así llegan los pacientes, doctora, es que hay unas vacunas y quiero esto y quiero lo otro. Yo, espérame, ¿verdad? Entonces hay que ver que hay, no se le debe dar tratamiento a todo el mundo, ¿verdad? Obviamente tenemos que tener el test score de la densitometría en menos 2.5, que esa es ya una indicación, ¿verdad? Pero si tienes una mujer que ya ha sufrido fractura, aunque no tenga un test score bajo, a ella también le tienes que dar tratamiento. Y cuando tienes osteopenia y 2 factores de riesgo, también le das tratamiento, ¿verdad? Aunque no tenga osteoporosis. Entonces, ¿qué tenemos para tratar a los pacientes? Hay un mundo de medicamentos. Y aquí les puse una gráfica que me encantó porque esos medicamentos van a hacer esta función. En el hueso nosotros tenemos células que quitan hueso para quitar lo viejo y poner nuevo, ¿verdad? Entonces es un proceso que ocurre y que tiene que haber un balance, el que quita y el que pone. Si el que quita de más, pues el que pone nunca va a alcanzar. Entonces ese es el balance que tiene que haber para que el muro esté fuerte. Entonces los medicamentos hacen esa función. Vamos a tener unos que evitan que se quite y hay unos que van a ayudar a poner, ¿verdad? Entonces eso va a depender de cada paciente, caso especial, lo que decidimos. ¿Qué terapias hay? Tenemos la terapia de hormonas. Las hormonas son tratamiento para la osteoporosis, obviamente tiene indicaciones muy precisas en la mujer que tiene bochornos, climaterio, etcétera, y no se usa como primera herramienta. Luego tenemos los bifosfonatos, luego tenemos la paratormona, el ranelato de estroncio y el denosumab. Y tenemos un medicamento que forma parte de una familia que se llama receptores estrogénicos, y esos van a actuar también ayudando a que no haya osteoporosis. Y pues tenemos todos estos medicamentos en el mercado, ¿verdad? Y no es que quiera hacer comercial de uno u otro, pero hay muchísimas opciones. Tenemos la tibolona, el Evista, tenemos el ácido alendrónico, la clasta, la prolia, el fosamax, las hormonas, el ácido risedrónico, el forteo, la calcitonina. La calcitonina la utilizamos mucho para cuando ya hay una fractura osteoporótica.
Entonces, cuando tenemos que decidir, ¿verdad?, cuál es el mejor camino, cuál es el mejor tratamiento, hemos llegado a la conclusión que no hay así, no hay bueno ni malo, o sea, todo depende. Depende de la condición del paciente, depende de su morbilidad, depende de sus enfermedades subyacentes, es lo que se va a hacer para poder decidir. No es una decisión fácil y yo no pudiera individualizar y decir, esta es la mejor medicina. Lo que sí les puedo decir es que hay diferentes maneras de aplicarlo. Los bifosfonatos, que son los que más están comercializados, ellos tienen administración semanal, administración mensual, administración trimestral y administración anual. Eso es lo que ustedes tienen que saber para poder, en el momento que tengamos que decidir un medicamento, pudiéramos saber que hay opciones de todo tipo. Y cuando vemos la adherencia a los pacientes, o sea, eso es una cosa un poco difícil, vemos que los pacientes fracturados, esos sí cumplen con su tratamiento, pero el que no tiene una buena adherencia, ¿no? Entonces ahí es bien importante ver que hay factores que van a influir en que el paciente se pegue a su tratamiento y que no. Y esto es bien importante aquí, la relación con el médico, ¿verdad? El doctor que le vaya a tratar, que no sea, que sea su doctor, que sea su doctor de confianza, para que hagas todo lo que te diga tu médico. Las posibilidades y los retos. ¿Qué estamos haciendo en contra de la osteoporosis? Es una pregunta que todos tenemos que llevarnos hoy de tarea, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué está haciendo mis hijos? ¿Qué están haciendo mis nietos? ¿Verdad? Y hay que hablarles y decirles, mijita, hay que hacer buena masa, hay que tomar calcio, hay que hacer ejercicio, ¿verdad? Porque si vemos aquí, el 77% de los pacientes de la población está sin diagnóstico y sin tratamiento. El 9% tiene diagnóstico con tratamiento y el 14% sabe que tiene osteoporosis, pero no usa tratamiento. Entonces, eso es un problema de salud bien grande que tenemos, que la gente no se atiende. Y cada vez tenemos que entrar en más controversia porque cuando ya vienen los problemas, de verdad son problemas. Muy bien, entonces, para concluir, la osteoporosis es una enfermedad que se presenta después de los años de los 50. Es una enfermedad más fácil de prevenir que de remediar, ¿verdad? Los tratamientos obviamente son muy caros. Se diagnostica por densitometría ósea de columna y cadera. La dieta y ejercicio son parte importante de la prevención y el tratamiento. Y el tratamiento, se requiere tratamiento a largo plazo, ¿verdad? Una cajita, una ampolleta no me sirve. Necesito por lo menos darle un seguimiento al tratamiento. Muchas gracias.